Muchas bendiciones, queridos estudiantes, queridos amigos de Homiléticos, el canal del Predicador. Qué contentos nos sentimos en esta hora de tener con nosotros a una persona muy especial, alguien que Dios ha utilizado y sigue utilizando con mucho poder en la proclamación de la verdad bíblica. Me refiero a la doctora Elizabeth Tal. Y sé que muchos de ustedes ya la conocen por su programa Jesus 101 o 101. Es un programa evangelístico de la división norteamericana que tiene como objetivo presentar el evangelio de la salvación centrado en Jesucristo. Nuestra invitada de hoy es una estudiosa de las Escrituras, un PhD en interpretación y teología, también con una gran experiencia en lo que es la literatura. Ha escrito libros sobre el Apocalipsis, los Evangelios, sobre el Antiguo Testamento, todo basado en el hecho de dejar de conocer o dar a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Elizabeth, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, muy contenta, gracias por la oportunidad de estar con usted aquí. Y aquí estamos en una convención, así que estamos todos felices de poder estar levantando a Cristo para que atraiga a otros a sí mismo. Amén. Elizabeth, antes de iniciar el conversatorio sobre el tema que tenemos para hoy, nos gustaría que nos hable un poco sobre el ministerio Jesús 101. Ok. ¿En qué consiste? Ok, Jesús101.tv es nuestro sitio de internet. Es un ministerio, uno de los 7 ministerios de medios de comunicación de la división norteamericana. Y está diseñado para justamente introducir a Jesús, que la gente aprenda de Jesús. Y tenemos un lado un poquito más académico quizás, que vamos profundamente en las personas que tienen preguntas de ciertas palabras de la Biblia, cosas así. Y tratamos de explicar toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, basado en Cristo. No solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, mostrando que el tema principal de toda la Escritura es el plan de redención en Cristo. Así que tenemos programas de televisión, de radio, libros, muchos libros, he escrito 15 o 16 libros hasta ahora, todos de temas bíblicos concentrados en entender más de Jesús. Así que Jesús101.tv, también tenemos una aplicación en el teléfono que la gente nos sigue todos los días para estudiar la Biblia con nosotros, tanto los que son miembros de iglesia como los que recién están aprendiendo de Jesús. Y tenemos muchos videos, hacemos muchos recursos para la iglesia local, libros para grupos pequeños, estudios bíblicos. Acabamos de sacar unos estudios bíblicos hermosos que tienen la parte de media y la parte de impresa. Así que cada estudio bíblico tiene un QR code y usted pone su teléfono y yo doy el estudio bíblico en video. Así que todos pueden ahora dar estudios bíblicos. Así que todo es para Jesús, es todo para levantar a Cristo, que la gente conozca el plan de salvación y puedan vivir con paz y seguridad. Amén. Elizabeth, en ese sentido, ¿cómo podemos aprovechar los recursos que tiene la aplicación Jesús 101, aquellos que predicamos sábado tras sábado la palabra de Dios? Sí. ¿Qué materiales podemos conseguir en esta aplicación? Mire, hay muchísimos materiales. Si usted es predicador, tenemos varios sermones, tenemos videos de cómo hacer los sermones, tenemos bosquejos que usted puede llenar, tenemos videos que le van a mostrar paso por paso cómo preparar. Pero también tenemos sermones que usted puede utilizar y nosotros le damos permiso a todos los que quieran predicar que prediquen los sermones que están allí, y que son muchos, son cientos, porque tenemos todas las series de televisión que hemos hecho, están todas allí y usted como predicador puede mirarlo y decidir predicar ese sermón y tiene nuestro permiso. Bueno, así que ya saben, queridos predicadores, ya tenemos un recurso más, Jesús 101, donde vas a encontrar sermones, estudios bíblicos, interpretaciones de textos, pasajes que te van a llevar a presentar la palabra de Dios con más eficacia. Bueno, entonces, para aclarar, es Jesús 101, no es 101, porque eso sería 1001, 1101. Es Jesús 101, y la razón por la que es 101 es porque en inglés 101 es introducción a un tema. Así que cuando uno va al colegio es geografía 101, matemática 101, es introducción a esa materia. Como este ministerio empezó en inglés, era Jesus 101, pero después tuvimos una audiencia grande en español, así que muchos me preguntan ¿qué tiene que ver el 101? Bueno, quiere decir introducción a Jesús. Y el sitio de internet otra vez es Jesús101.tv y tenemos todo el sitio de internet traducido al español, con todos los libros en español, los programas de televisión en español, los podcasts diarios en español, libros en audio gratis en español, así que tiene muchos recursos para poder predicar de Jesús. Bueno, es toda una biblioteca. Exactamente. Que tenemos allí para poder predicar.
Elizabeth, basado en esto, me gustaría hacer la primera pregunta ya en relación a lo que es el tópico que quiero tratar contigo. La predicación cristocéntrica. Vemos que te has enfocado, te has especializado, diríamos, en este tópico. ¿Qué entiendes por predicación cristocéntrica? Si puedes dar una definición, aunque definir es difícil. Sí, Pero, no, ¿qué entiendes? ¿Qué podías aportarnos o decirnos sobre qué es predicación cristocéntrica? La predicación cristocéntrica muestra que el tema principal de la Biblia es la redención en Cristo y el crucificado. Y que toda la Biblia estaba señalando este evento, que vendría un Salvador. Entonces, que no hay historia en la Biblia que no esté relacionada al tema de la redención. Y que la cruz termina siendo un lente hermenéutico a través del cual interpretamos toda la Biblia. Cuando nuestra denominación comenzó, se nos dijo que esta era la forma en la que teníamos que interpretar la Biblia. Tenemos frases hermosas de Ellen G. White y que nos dicen: todas las verdades, desde el Génesis al Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Estos de Obreros Evangélicos, página 330 en español. O sea que tenemos que aprender a decir: wow, desde que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles, ya estaba prefigurada el sacrificio de Cristo. Desde todo el sistema de sacrificio estaba mostrando que vendría uno. Desde la sangre en el dintel de la puerta nos estaba mostrando que pasarían el juicio los que están cubiertos por la sangre. No hay tema en la Biblia que de alguna forma no llegue a esa corriente de agua que va del Génesis al Apocalipsis. O sea que si yo estoy hablando de David, de Moisés, de Abraham y no llego a tocar la cruz, es porque no fui suficientemente hondo en ese pozo para tocar ese agua que va del Génesis al Apocalipsis. Entonces, es decir, hay un solo tema en la Biblia. Entonces, allí usaste la palabra hermenéutica. Y me llama mucho la atención porque la homilética no puede existir sin una hermenéutica. No podemos hacer proclamación si no hemos hecho primero interpretación. Exactamente. ¿Existiría un método Sí. para la hermenéutica cristocéntrica? Sí, y voy a buscar a ver si tengo la Biblia acá, porque me alegro que tengo la posibilidad de decírselos. Espero tener la Biblia acá, rapidito, si la encuentro. Todo nuestro instituto fue basado en una cosa que dijo Jesús. Y está en Lucas 24. Y en el griego usa la palabra que tiene que ver con la hermenéutica. Así que le voy a decir. Lucas 24 es el camino de Emaús. Cuando Jesús ha resucitado y va y ve los dos discípulos que están desanimados, ellos le dan su versión de lo que ha pasado. Y Jesús le dice: bueno, ahora yo les voy a dar la versión de lo que ha pasado. Y entonces él les dice, aquí tengo Lucas 24, empezando en el versículo 25, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí en el versículo 27 está el método, y aquí fue fundado Jesús 101, comenzando desde Moisés, o sea que empezó desde el Génesis, los 5 libros de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y la palabra declaraba en griego es diermenuo, de donde sacamos la palabra hermenéutica. O sea que les dijo: el primer principio de interpretación bíblica es que toda la ley y los profetas hablaban de mí, dijo Jesús. Entonces volvió a repetir eso al resto de los discípulos que estaban en Jerusalén, porque estos dos salieron corriendo para decir: oh, entendemos que era un plan y entonces vuelve a repetir esto, y en el versículo 44 está la fórmula completa del Antiguo Testamento. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y aquí está la fórmula: en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esta era la Biblia que ellos tenían en ese tiempo. Y él está diciendo: tienen que volver a empezar al principio y ver dónde la ley, los profetas y los salmos están hablando de mí, dice Jesús, ¿no? Y entonces dice, versículo 45, que les abrió el entendimiento para que entendiesen, comprendiesen las escrituras. Interesante, porque Lucas había usado este verbo cuando él abrió los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Esta vez le abrió el entendimiento para que puedan comprender. Hay un académico que dice que esta palabra comprender sería mejor traducida como conectar los puntos. Porque ellos habían ido a la sinagoga todos los sábados,
no habían conectado los puntos que el sábado era una señal de nuestro descanso en Cristo. No habían conectado los puntos que el Éxodo, cuando Dios hizo camino donde no había camino, estaba señalando a lo que iba a Cristo a hacer. No habían entendido que la Pascua, el Cordero de Pascua, estaba señalando a Cristo. O sea que no habían conectado los puntos. Y yo creo que esta es la función del predicador. Es tomar toda la Biblia, por supuesto, el Nuevo Testamento nos damos cuenta que es acerca de Cristo, pero tomar la ley, los profetas y los salmos también, como Jesús dio este principio hermenéutico, y decir, era todo acerca de Cristo y el crucificado. Así que tenemos que entender que el tema principal de la Biblia es el tema de la redención por gracia a través de la fe en aquel que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió una muerte perfecta, resucitó y pronto viene a buscarnos. Que entender que ese es el tema. Y poder predicar del Evangelio, de cualquier historia de la Biblia, de David, de Abraham, de Moisés, siempre buscando ese hilo dorado, ese hilo rojo que va del Génesis al Apocalipsis, que es la muerte del Salvador, que nos haría posible la redención. Es interesante, Elizabeth, este enfoque a la predicación y a la interpretación bíblica, ya que muchas veces caemos en una hermenéutica antropocéntrica. Me explico. Estudiamos la historia de David y pensamos que nosotros somos David, que vencemos a Goliat. Claro. Basado en la hermenéutica cristocéntrica, David viene siendo un tipo de Cristo que vence a los gigantes que vienen en nuestra contra. Sí, que venció al gran Goliat. Que venció al gran Goliat. Mira, me alegro que hagas somos tan apasionados de este tema que hasta hemos hecho un libro para colorear para los niños, para enseñarles esto. Que cada hoja de este libro tiene el personaje del Antiguo Testamento con una flecha mostrando cómo Jesús cumplió ese personaje. Y hay un video muy hermoso que se llama Mejor y Verdadero. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el jardín y cuya obediencia se nos confiere. Wow. Hay un mejor y verdadero José que perdona a sus hermanos a la diestra del rey. Hay un mejor y verdadero Abraham que dejó todo lo conocido para venir. O sea que agarra cada personaje y muestra que eran tipos, que eran símbolos, que estaban señalando a uno mejor que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento. No hay un personaje bíblico de los que trabajaron en el plan de la redención, que fueron parte eslabones, que no estaban señalando a Cristo. Entonces, es un problema que tenemos a veces en la predicación cuando se hablan de personajes e historias como si fueran historias desconectadas, cuando en realidad es un solo narrativo que nos habla de una persona, de Cristo Jesús. Entonces, cuando aprendemos a hacer esa clase de hermenéutica bíblica cristocéntrica, entonces nuestra homilética, nuestra predicación, siempre va a tener como centro a Cristo. Tiene que ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. O sea que si la única vez que una persona va a entrar a su iglesia va a ser en un sermón que usted va a predicar ese sábado mañana, ese día tienen que entender cómo son salvos a través de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ya sea que usted estaba hablando del Éxodo, de Génesis, del Salmo 23 o de lo que fuese. Porque esa vez quizás fue la única vez que van a entrar, ese día tienen que entender cómo son salvos a través de Cristo. Elizabeth, siguiendo ese pensamiento que de verdad me sorprende, me llama poderosamente la atención, el famoso predicador adventista H.M.S. Richardson dijo en su libro Apacienta mis ovejas, que el predicador que predica a Cristo tiene magnetismo. Y mi pregunta gira en torno, ¿cuáles son las ventajas que podemos encontrar en una predicación cristocéntrica? O sea, ¿qué beneficios le aporta el predicador a la congregación cuando basa su mensaje en una hermenéutica cristocéntrica, en una homilética cristocéntrica? Bueno, H.M.S. Richards fue el que fundó Voice of Prophecy. Jesús 101 comenzó bajo Voice of Prophecy, como ministerio de Voice of Prophecy, y después creció y se hizo un ministerio como Voice of Prophecy. H.M.S. Richards conocía el Evangelio. El magnetismo no está en el predicador, el magnetismo está en el Evangelio. El Evangelio es interesante porque mucha gente no sabe lo que quiere decir la palabra Evangelio. y se nos dice que el Evangelio tiene que ser predicado y entonces vendrá el fin. No que cualquier cosa tiene que ser predicada y entonces van a venir, sino que el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
era el grito de victoria con el que venían los mensajeros del campo de batalla anunciándole a la ciudad que su rey había ganado, porque las ciudades en el tiempo del Antiguo Testamento eran pequeñitas, fortificadas, todos esperando noticias porque el rey salía a pelear afuera de la ciudad. Cuando venía el mensajero, si eran buenas nuevas que el rey había ganado, venía gritando esta palabra, Evangelion en griego, Evangelion, evangelio, nuestro rey ha ganado. Por eso Isaías 52:7 dice, qué hermosos sobre los montes son los pies del que viene gritando Evangelion, porque quiere decir, nuestro Dios reina, ha ganado la batalla. Entonces, cuando un predicador predica el evangelio, o sea que muestra que Cristo ha ganado ya la batalla, no que va a ganar, o que quizás gane, o que no sé si voy a ser salvo. Lo primero que pasa es que el magnetismo está en contemplar esa verdad y decir, wow, Cristo ha ganado por mí. Entonces, no solamente yo tengo la seguridad de la salvación, que es un magnetismo inmediato, sino que es intrínseco. No es, oh, tengo miedo de las plagas, tengo miedo del juicio, Eso es una motivación extrínseca. El miedo motiva, pero no es la motivación que usa Dios. Dios usa la gracia como motivación intrínseca. Claro. Entonces digo, wow, a pesar de que no lo merezco, puedo vivir con la seguridad de la salvación. Entonces el magnetismo que ocurre es que, primero, el evangelio te muestra un Dios que ya ha ganado en tu lugar. Segundo, la palabra de Dios está viva. O sea que cuando tú predicas así, y predicas de una forma con hermenéutica bíblica y cristocéntrica, la palabra es la que le habla al corazón de la persona. El Espíritu Santo traduce ese mensaje a lo que necesita esa persona. Inmediatamente esa persona quiere entregar su vida a Cristo y quiere vivir para la gloria de Dios. Entonces se hace toda una cadena. Es un magnetismo irresistible. En cambio, si tú vas a hablar de lo que fueron las noticias ayer y de la filosofía de tal y cual, a no ser que lo estés usando como ilustración para empezar o algo así, no tiene el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio es el que tiene el poder. Como decían los discípulos de Maús, sus corazones ardían cuando Jesús les decía, toda la ley y los profetas eran cerca de mí, era un plan. Y yo lo he cumplido. Y dice que después les dio un mega gozo, dice Lucas 24. O sea que todo eso ocurre, todos esos son los beneficios. Primero, en contemplar el Evangelio y entenderlo, que saca las cargas, saca la vergüenza, saca la culpa. Segundo, que la palabra te habla directamente a ti. Tercero, que te motiva de adentro para afuera y quieres vivir para su gloria y quieres contarle a otros. Cuarto, que te da un gozo y una paz increíbles porque Cristo ya ha ganado por ti. Hay un sinfín de beneficios, pero lo más importante saber es que ¿para qué vas a predicar si no estás predicando el Evangelio? ¡Wow! Increíble. ¿Para qué predicar si no vas a predicar el Evangelio? No hace sentido. No hace sentido. No, si no sería simplemente un gran orador como los filósofos, los psicólogos, los historiadores que fueron grandes pensadores, pero no vienes con buenas nuevas. No vienes del campo de batalla diciendo nuestro rey ha ganado. Elizabeth, ahora una pregunta más técnica. Estamos hablando ya de la parte tuya como predicadora, como mileta. ¿Cómo preparas tu sermón? ¿Cuál es ese proceso de preparación que utilizas para preparar y después exponer con tanta eficacia el mensaje como lo haces? Mira, yo creo que hay que estudiar con estos lentes hermenéuticos del Evangelio cada historia. O sea que cuando yo voy a la Biblia, estoy buscando a Cristo en la Biblia. Sé que lo voy a encontrar porque la Biblia es el mensaje de Cristo. Entonces estudio el texto de 4 ángulos o 5 ángulos diferentes. Sé que voy a estudiar todo cómo fue construida la narrativa. Voy a buscar palabras que se vuelven a repetir. Voy a buscar personajes, pero también voy a buscar las costumbres de ese tiempo que están reflejadas aquí. Voy a buscar lo que se llama redaction, de la palabra alemana redactor, cómo redactaron. Voy a buscar si esa misma historia está en otros libros de la Biblia, las diferencias que hay entre las redacciones de la misma historia. Voy a buscar si están refiriéndose al Antiguo Testamento, por ejemplo, del Nuevo, si están citando. Voy a hacer todo ese estudio porque yo tengo que aprender cada vez que voy a predicar. Y entonces voy a hacerlo de todos los ángulos. Voy a estudiar.
una vez que creo que tengo un entendimiento de esto, recién ahí, porque la primera parte es que la Biblia venga a ti. Así que voy a estudiar la Biblia solamente. La segunda parte... En este proceso no utiliza ningún comentario, solamente es tú y tu Biblia. Sí, o sea que lo llamamos a eso observación. O sea que yo tengo un método, lo tengo en el sitio de internet, cómo hacerlo paso por paso, por ejemplo, haciendo observaciones, diciendo, qué interesante que Lucas 10 en la parábola del buen samaritano dice que estaban bajando de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué estaban bajando? Y voy a poner esa pregunta. ¿Por qué estaba bajando? ¿Quiere decir que estaba más alto? ¿Quiere decir que estaba al norte? ¿Quiere decir...? Entonces, la Biblia me está hablando a mí. En el segundo proceso, que llamamos concentración, yo voy a ir a la Biblia con comentarios, con diccionarios, con enciclopedias, pero primero la Biblia tuvo que venir a mí, porque el Espíritu Santo tiene un mensaje para mí. ¿Tienes todavía batería? Sí. Puedes continuar. Ok. Así que el segundo paso va a ser concentración, y ahí sí tenemos enciclopedias, buscar definiciones, buscar respuestas a esas preguntas que hiciste. Por ejemplo, qué interesante que en la Biblia cada vez que vas a Jerusalén estás subiendo, porque ellos creían que Jerusalén era el punto más alto que había en la tierra porque ahí encontrabas a Dios. Y cada vez que vuelves de Jerusalén estás bajando, no importa dónde está el nivel del mar o norte o sur. Y ¡wow! ¡Qué interesante saber eso! Eso no lo podríamos saber si no tendríamos un comentario que nos dice, de paso, así ellos creían, ¿no? Entonces, vamos estudiando todos esos. Entonces, la concentración es la segunda parte, donde traemos comentarios, enciclopedias. Entonces, la primera observación es tú y tu Biblia en observación. Sí. La segunda es concentración. Ahí buscas entonces ayuda en comentarios, diccionarios, enciclopedias bíblicas, atlas bíblicos, concordancia. Y de paso, yo siempre le digo a todos los pastores que tienen que usar una concordancia de la Septuaginta. Ya. Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento fue traducido al griego 200 años antes que Jesús naciera. Y cuando los del Nuevo Testamento están citando el Antiguo Testamento, regularmente citan la Septuaginta. Entonces, 99% de las veces. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, estoy hablando de la palabra baptizo y quiero decirles, que es por inmersión, que muchas veces pastores estaban hablando de eso. ¿Dónde está la Septuaginta esa palabra? Entonces voy a la concordancia. Hay una sola vez. Y es con Naamán. Wow. Y entonces Eliseo dice, tiene que ir a baptizo 7 veces en el Jordán. Y ahí se terminó el argumento de la inmersión, porque obviamente se tenía que sumergir en el Jordán. y era en el Jordán, y es tipológico, y era 7 veces, y se les fue la lepra, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Y yo ya llegué a Jesús con eso, porque Jesús va a ser bautizado en el Jordán, y va a ser el número 7, y cualquier cantidad hay ahí. ¿Cómo? Simplemente porque encontré esa palabra usada antes y me dio el contexto de cómo se usaba esa palabra. La palabra evangelio, lo mismo. Cuando Pablo y los evangelistas la usan, ya estaba en el Antiguo Testamento. Cuando los leprosos encontraron que se había ido el ejército y dice, tenemos que ir a decirles este evangelio a la ciudad. O sea que busquemos encontrar y seguir la palabra y decir, wow, esto tenía que decir, por eso era. Entonces, la concentración no es simplemente buscar un comentario que me enseñe esto, sino investigar un poquitito a ver si encuentro esas conexiones tan hermosas. Wow. Entonces, observación, concentración. ¿Algún tercer paso? Sí, aplicación. Aplicación. Entonces, la aplicación va a ser de 2 formas. Va a ser la aplicación que tiene que ver con el Evangelio. Así que yo siempre lo voy a tener eso para estar seguro que hice la aplicación relacionada a la historia y Cristo crucificado. Y la aplicación para mi vida diaria. O sea que siempre voy a tener las aplicaciones eternas que tienen que ver con el Evangelio, la vida eterna, la seguridad de la salvación, y cómo me ayuda esta historia, no solamente para la vida eterna, sino ahora. Y siempre un desafío. Este es el desafío que me da esta historia, ¿no? Y a mí el desafío que me da, por ejemplo, Lucas 24, es decir, no, tengo que aprender a empezar en Génesis 1, a buscar qué tenía que ver la ley, los profetas y los salmos con Cristo. Y cada predicador tendría que tener este desafío. Les quiero decir esta frase de Elena de White. Creo que la tengo acá en esta Biblia, porque a ver si la tengo acá en español. Me parece que la tengo aquí.
Es una frase tan linda la que hablé recién, que les dije de la... A ver si la tengo. No, parece que no la tengo acá, pensé que la tenía. Entonces dice ella en Obreros Evangélicos 3:30, que no solamente cada verdad del Génesis al Apocalipsis debe ser estudiada a la luz que fluye del Calvario, sino que este tiene que ser el fundamento de cada discurso pronunciado por nuestros ministros. El fundamento, Fundamento. cada discurso. Cada discurso. No uno de cada 28, no uno de cada 30 meetings evangelísticos o reuniones, sino cada discurso. Cada vez que usted va a la escuela sabática, cada vez que va a hacer un estudio bíblico, cada miércoles de noche, de alguna forma, si esa persona entró por única vez a la iglesia, ese día tiene que entender el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Bueno, Elizabeth, ya llegando al final de nuestra entrevista, tengo dos últimas preguntas. Una tiene que ver ya con la proclamación. Ok. Me he dado cuenta que utilizas muchos recursos visuales en tu predicación. Sí. En el mundo de la homilética esto se llama predicación multisensorial. No solamente tú atacas, diríamos, lo que es el oído, sino que también la vista. A través de y la parte ginestética también. Exactamente. ¿Me puedes hablar un poco? Veo que llevas una cruz, un corderito, una manzana. Sí. ¿Cómo te ha ayudado esto? Mira, ¿cómo lo podemos usar los predicadores también sin abusar del mismo? Sí. Yo cuando antes, yo estaba en el mundo de los negocios. Mi maestría primera fue en psicología corporativa. Y estudiando comunicación me di cuenta que todos tenemos un sentido preferido de comunicación y que el auditivo no es el preferido para la mayoría de la gente. Entonces, que casi siempre tenemos 40% de la audiencia kinestética, que tiene que tener alguna experiencia, decir algo, escribir algo, 40% visual y solamente 20% auditivo, que es su sentido preferido de comunicación. Entonces, si usted va a tomar a toda su audiencia en su sentido preferido de comunicación, va a tener que usar todo, visual, auditivo y kinestético. Así que es muy diferente que yo diga Jehová es mi pastor, que ponerlo en una slide y que toda la congregación tenga que poner su nombre en el lugar de decir Jehová es el pastor de Elizabeth. Ahí tuvieron una experiencia kinestética, ¿no? Ellos la vivieron, la sintieron. Que vean un corderito en mi mano, que Jesús dice en Juan 10, nadie las arrebatará de mi mano, y que yo quiera sacar esa ovejita de la mano y nadie la puede sacar, eso va a quedar para siempre en la cabeza de la persona. Entonces, creo que hay que utilizar todo elemento que usted pueda utilizar para que la idea central de su sermón quede grabada, kinestética, visual y auditoriamente. Yo cuando hago el bosquejo, porque yo uso una hoja. Yo sé que usted dijo que a usted le gusta escribir todas las palabras. Sí. Yo tengo una hoja frente mío cuando predico con todas las partes principales del sermón, pero tengo puesto en ese bosquejo cada 5 minutos una experiencia sensorial. Cada 5 minutos. Sí. Wow. Entonces, puede ser poner esto aquí en la pantalla, puede ser mostrar un visual, puede ser que participen. O sea que la persona está constantemente agarrada del tema. Yo particularmente siempre voy a tener una cruz cuando predico porque voy a mostrar visualmente cuál es la relación del tema con la cruz. Eso es algo que yo hago. Eso no lo tienen que hacer todos, pero lo hago yo. Pero aparte de eso voy a tener experiencias sensoriales cada 5 minutos dentro de esto. De la exposición. Bueno, Elizabeth, mi última pregunta es ya, ¿qué consejo le darías a un predicador que está iniciando, que quiere predicar de forma cristocéntrica el Evangelio? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a ese predicador? Ok, recuerda que es un par de anteojos. El Evangelio es un par de anteojos hermenéuticos. O sea que nunca vas a ir a la Biblia diciendo de qué voy a hablar hoy, sino que vas a tener estos anteojos puestos y ya vas a la Biblia sabiendo que vas a predicar de Cristo y un tema. O sea que piensa que es un círculo entero que dice Jesús y después hay otros círculos de los que vas a hablar, pero siempre Jesús va a estar en el centro. Y esa forma de ir a la Biblia ya te va a dar, y el Espíritu Santo por supuesto te va a guiar,
cuando tú decides que vas a ser un predicador cristocéntrico, entonces vas a tener estos lentes. Tengo varios consejos que me gustaría dar por escrito, así que si quieren ir a nuestro sitio de internet, yo he hecho gráficos de cómo nunca salirte de esto, o sea, cómo tener a Jesús en el centro y decir, bueno, por ejemplo, quiero hablar del estado de los muertos. Bueno, yo tengo a Jesús en el centro, ¿y cómo voy a hacerlo? Oh, yo soy la resurrección de la vida, así que voy a ir al tema de Lázaro. Voy a hablar de por qué él dijo, yo soy la resurrección de la vida. Voy a seguir, pero nunca perdí a Jesús como mi lente hermenéutico. Quiero hablar de David, sí, pero David tuvo un descendiente que era Jesús, o sea que voy a seguir el tema hasta que toque la cruz. Si no toqué la cruz, no voy a dejar de estudiar porque no fui suficientemente profundo todavía en ese tema. Así que piensa que tú estás haciendo círculos y círculos y círculos hasta que toques la cruz. Y ese va a ser tu lente hermenéutico. Y tienes que decidir que no vas a predicar un sermón hasta que no sepas cómo el tema que vas a predicar está relacionado con la cruz. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu tiempo. Estamos muy agradecidos. Sí. Sigan a este ministerio Jesús 101, un tesoro para la hermenéutica y la homilética cristocéntrica. Es un placer, queridos estudiantes, y espero que esta entrevista sea de bendición y te ayude a seguir creciendo en el arte de la predicación cristiana. Bendiciones. Bendiciones.